La Odisea de Homero, canto 22º, matanza de los pretendientes. A la hora desnudóse de sus harapos el ingenioso Ulises, saltó al grande umbral con el arco y la aljaba repleta de veloces flechas, y derramándolas delante de sus pies, habló de esta guisa a los pretendientes: ya este certamen fatigoso está acabado. Ahora apuntaré a otro blanco, a donde jamás tiró varón alguno, y he de ver si lo acierto, por concederme tal gloria el dios Apolo. Dijo, y enderezó la amarga saeta hacia Antinoo. Levantaba éste una bella copa de oro, de 2 asas, y teníala ya en las manos para beber el vino, sin que la idea de la muerte preocupase su espíritu. ¿Quién pensara que, entre tantos convidados, un solo hombre, por valiente que fuera, había de darle tan mala muerte y negro hado? Pues Ulises, acertándole en la garganta, hirióle con la flecha, y la punta asomó por la tierna cerviz. Desplomóse Antinoo. Al recibir la herida, cayósele la copa de las manos, y brotó de sus narices un espeso chorro de humana sangre. Seguidamente empujó la mesa, dándole con el pie, y esparció las viandas por el suelo, donde el pan y la carne asada se mancharon. Al verle caído, los pretendientes levantaron un gran tumulto dentro del palacio. Dejaron las sillas y, moviéndose por la sala, recorrieron con los ojos las bien labradas paredes, pero no había ni un escudo siquiera, ni una fuerte lanza de que echar mano, e increparon a Ulises con airadas voces: «Oh, forastero, mal haces en disparar el arco contra los hombres, porque ya no te hallarás en otros certámenes. Ahora te aguarda una terrible muerte. Quitaste la vida a un varón que era el más señalado de los jóvenes de Ítaca, y por ello te comerán aquí mismo los buitres». Así hablaban, figurándose que había muerto a aquel hombre involuntariamente. No pensaban los muy simples que la ruina pendiera sobre ellos, pero, encarándoles con torva faz, les dijo el ingenioso Ulises: «Ah, perros, ¿no creíais que volviese del pueblo troyano a mi morada, y me arruinabais la casa, forzabais las mujeres esclavas, y estando yo vivo pretendíais a mi esposa, sin temer a los dioses que habitan el vasto cielo, ni recelar venganza alguna de parte de los hombres? Ya pende la ruina sobre vosotros todos». Así se expresó. Todos se sintieron poseídos del pálido temor, y cada uno buscaba a dónde huiría para librarse de una muerte espantosa. Y Eurímaco fue el único que le contestó diciendo: «Si eres en verdad Ulises y Tacense, que has vuelto, te asiste la razón al hablar de este modo de cuanto hacían los aqueos, pues se han cometido muchas iniquidades en el palacio y en el campo. Pero yace en tierra quien fue el culpable de todas estas cosas, Antinoo, el cual promovió dichas acciones, no porque tuviera necesidad o deseo de casarse, sino por haber concebido otros designios que el Saturnio no llevó al cabo, es a saber, para reinar sobre el pueblo de la bien construida Ítaca, matando a tu hijo con acechanzas. Ya lo ha pagado con su vida, como era justo, mas tú perdona a tus conciudadanos, que nosotros, para aplacarte públicamente, te resarciremos de cuanto se ha comido y bebido en el palacio, estimándolo en el valor de 20 bueyes por cabeza, y te daremos bronce y oro hasta que tu corazón se satisfaga, pues antes no se te puede reprochar que estés irritado». Mirándole con torva faz, le contestó el ingenioso Ulises: «Eurímaco, aunque todos me dierais vuestro respectivo patrimonio, añadiendo a cuanto tengáis otros bienes de distinta procedencia, ni aun así se abstendrían mis manos de matar hasta que todos los pretendientes hayáis pagado por completo vuestras demasías. Ahora se os ofrece la ocasión de combatir conmigo o de huir, si alguno puede evitar la muerte y el hado, mas no creo que nadie se libre de un fin desastroso». Tal dijo, y todos sintieron desfallecer sus rodillas y su corazón. Pero Eurímaco habló nuevamente para decirles: «Amigos, no contendrá este hombre sus manos indómitas. Habiendo tomado el pulido arco y la aljaba, disparará desde el liso umbral hasta que a todos nos mate. Pensemos pues en combatir. Sacad las espadas,
poned las mesas por reparo a las saetas que causan rápida muerte y acometámosle juntos por si logramos apartarle del umbral y de la puerta e irnos por la ciudad, donde se promovería gran alboroto, y quizás disparara el arco por la vez postrera. Diciendo así, desenvainó la espada de bronce, aguda y de doble filo, y arremetió contra aquél, gritando de un modo horrible. Pero en el mismo punto tiróle el divinal Ulises una saeta, y acertándole en el pecho, junto a la tetilla, le clavó en el hígado la veloz flecha. Cayó en el suelo la espada que empuñaba Eurímaco, y éste, tambaleándose y dando vueltas, vino a dar encima de la mesa y tiró los manjares y la copa doble. Después, angustiado en su espíritu, hirió con la frente el suelo y golpeó con los pies la silla, y por fin obscura nube se extendió sobre sus ojos. También Anfínomo se fue derecho hacia el glorioso Ulises con la espada desenvainada, para ver si habría medio de echarlo a la puerta, mas Telémaco le previno con tirarle la broncínea lanza, la cual se le hundió en la espalda, entre los hombros, y le atravesó el pecho, y aquél cayó ruidosamente y dio de cara contra el suelo. Retiróse Telémaco con prontitud, dejando la luenga pica clavada en Anfínomo, pues temió que mientras la arrancase le hiriera alguno de los aqueos con la punta o con el filo de la espada. Fue corriendo, llegó enseguida donde se hallaba su padre, y parándose cerca del mismo, díjole estas aladas palabras: «Oh padre, voy a traerte un escudo, 2 lanzas y un casco de bronce que se adapte a tus sienes, y de camino me pondré también las armas y daré otras al porquerizo y al boyero, porque es mejor estar armados». Respondióle el ingenioso Ulises: «Corre, tráelo mientras tengo saetas para rechazarlos, no sea que, por estar solo, me lancen de la puerta». Así le dijo. Obedeció Telémaco y se fue al aposento donde estaban las magníficas armas. Tomó 4 escudos, 8 lanzas y 4 yelmos de bronce adornados con espesas crines de caballo, y llevándoselo todo, volvió pronto a donde se hallaba su padre. Primeramente protegió Telémaco su cuerpo con el bronce, dio enseguida hermosas armaduras a los 2 esclavos para que las vistiesen, y luego colocáronse todos cabe al prudente y sagaz Ulises. Mientras el héroe tuvo flechas para defenderse, fue apuntando e hiriendo sin interrupción en su propia casa a los pretendientes, los cuales caían unos en pos de otros. Mas, en el momento en que se le acabaron las saetas al rey, que las tiraba, arrimó el arco a un poste de la sala sólidamente construida, apoyándolo contra el lustroso muro. Echóse al hombro un escudo de 4 pieles, cubrió la robusta cabeza con un labrado yelmo cuyo penacho de crines de caballo ondeaba terriblemente en la cimera, y asió 2 fuertes lanzas de broncínea punta. Había en la bien labrada pared un postigo con su umbral, mucho más alto que el pavimento de la sala sólidamente construida, que daba paso a una callejuela, y lo cerraban unas tablas perfectamente ajustadas. Ulises mandó que lo custodiara el divinal porquerizo, quedándose de pie junto al mismo, por ser aquella la única salida, y Agelao hablóles a todos con estas palabras: «Amigos, ¿no podría alguno subir al postigo, hablarle a la gente y levantar muy pronto un clamoreo? Haciéndolo así, quizás este hombre disparara el arco por la vez postrera». Mas el cabrero Melantio le replicó: «No es posible, oh Agelao, alumno de Júpiter. Hállase el postigo muy próximo a la hermosa puerta que conduce al patio. La salida al callejón es difícil, y un solo hombre que fuese esforzado bastaría para detenernos a todos. Ea, para que os arméis, traeré armas del aposento en el cual me figuro que las colocaron, y no será seguramente en otra parte». Ulises con su preclaro hijo. Diciendo de esta suerte, el cabrero Melantio subió a la estancia de Ulises por la escalera del palacio, tomó 12 escudos, igual número de lanzas y otros tantos broncíneos yelmos guarnecidos de espesas crines de caballo, y llevándoselo todo lo puso en las manos de los pretendientes. Desfallecieron las rodillas y el corazón de Ulises cuando les vio coger las armas y blandear las luengas picas, porque era grande el trabajo que se les presentaba, y al momento dirigió a Telémaco estas aladas palabras: «Telémaco, alguna de las mujeres del palacio o Melantio enciende contra nosotros el funesto combate.
Respondióle el prudente Telémaco: oh padre, yo tuve la culpa y no otro alguno, pues dejé sin cerrar la puerta sólidamente encajada del aposento. Su espía ha sido más hábil. Ve tú, divinal Eumeo, a cerrar la puerta y averigua si quien hace tales cosas es una mujer o Melantio, el hijo de Dolio, como yo presumo. Así éstos conversaban cuando el cabrero Melantio volvió a la estancia para sacar otras magníficas armas. Advirtiólo el divinal Porquerizo y al punto dijo a Ulises, que estaba a su lado: la Artíada, de jovial linaje, Ulises, fecundo en recurso, aquel hombre pernicioso en quien sospechábamos, vuelve al aposento. Dime claramente si lo he de matar en el caso de ser yo el más fuerte, o tráetelo aquí para que pague las muchas demasías que cometió en tu casa. Respondióle el ingenioso Ulises: yo y Telémaco resistiremos en esta sala a los ilustres pretendientes, aunque están muy enardecidos, y vosotros id, retorcedle hacia atrás los pies y las manos, echadle en el aposento y cerrando la puerta atadle una soga bien torcida y levantadlo a la parte superior de una columna junto a las vigas, para que viva y padezca fuertes dolores por largo tiempo. De tal modo habló, y ellos le escucharon y obedecieron, encaminándose a la cámara sin que lo advirtiese Melantio, que ya estaba en la misma. Halláronle ocupado en buscar armas en lo más hondo de la habitación. Pusiéronse respectivamente a derecha e izquierda de la entrada, delante de las jambas, y apenas el cabrero Melantio iba a pasar el umbral con un hermoso yelmo en una de las manos y en la otra un escudo grande muy antiguo cubierto de moho que el héroe Laertes llevara en su juventud y que se hallaba abandonado y con las correas descosidas, aquéllos se le echaron encima, lo asieron y lo llevaron adentro, arrastrándolo por la cabellera. Enseguida tiráronlo contra la tierra, angustiado en su corazón, y retorciéndole hacia atrás los pies y las manos, sujetáronselos juntamente con un penoso lazo, conforme a lo dispuesto por el hijo de Laertes, por el paciente divinal Ulises. Atáronle luego una soga bien torcida y levantáronle a la parte superior de una columna junto a las vigas. Entonces fue cuando, haciendo burla de él, le dijiste así, Porquerizo Eumeo: ya, oh Melantio, velarás toda la noche acostado en esa blanda cama cual te mereces, y no te pasará inadvertida la aurora de áureo trono, hija de la mañana, cuando salga de las corrientes del océano a la hora en que sueles traerles las cabras a los pretendientes para aparejar su almuerzo. Así se quedó Melantio suspendido del funesto lazo, y aquéllos se armaron enseguida, cerraron la espléndida puerta y fuéronse hacia el prudente y sagaz Ulises, a cuyos lados se pusieron respirando valor. Eran pues 4 los del umbral y muchos y fuertes los de dentro de la sala. Poco tardó en acercárseles Minerva, hija de Júpiter, que había tomado el aspecto y la voz de Mentor. Ulises se alegró de verla y le dijo estas palabras: Mentor, aparta de nosotros el infortunio y acuérdate del compañero amado que tanto bien acostumbraba a hacerte, pues eres coetáneo mío. De tal suerte habló, sin embargo, de haber reconocido a Minerva, que enardece a los guerreros. Por su parte, zaheríanla los pretendientes en la sala, comenzando por Agelao Damastórida, que así le dijo: Mentor, no te persuada Ulises con sus palabras a que los auxilies, luchando contra los pretendientes, pues me figuro que se llevará al cabo nuestro propósito de la siguiente manera: así que los matemos a entrambos, al padre y al hijo, también tú perecerás por las cosas que quieres hacer en el palacio, y que has de expiar con tu cabeza, y cuando el bronce haya dado fin a vuestra violencia, sumaremos a los de Ulises todos los bienes de que disfrutas dentro y fuera de la población, y no permitiremos ni que tus hijos e hijas habiten en tu palacio, ni que tu casta esposa ande por la ciudad de Ítaca. Tal dijo. Acrecentósele a Minerva el enojo que sentía en su corazón, e increpó a Ulises con airadas voces: ya no hay en ti, oh Ulises, aquel vigor ni aquella fortaleza con que durante 9 años luchaste continuamente contra los teucros por Helena, la de los niveos brazos, hija de nobles padres, y diste muerte a muchos varones en la terrible pelea,
y por tu consejo fue tomada la ciudad de Príamo, la de anchas calles. ¿Cómo, pues, llegado a tu casa y a tus posesiones, no te atreves a ser esforzado contra los pretendientes? Mas, ea, ven acá, amigo, colócate junto a mí, contempla mis hechos y sabrás cómo Mentor Alcímida se porta con tus enemigos para devolverte los favores que le hiciste. Dijo, mas no le dio completamente la indecisa victoria, porque deseaba probar la fuerza y el valor de Ulises y de su hijo glorioso. Y tomando el aspecto de una golondrina, emprendió el vuelo y fue a posarse en una de las vigas de la espléndida sala. En esto concitaban a los demás pretendientes a Gelao Damastórida, Eurínomo, Anfimedonte, Demoptólemo, Pisandro Polictórida y el valeroso Pólibo, que eran los más señalados por su bravura entre los que aún vivían y peleaban por conservar su existencia, pues a los restantes habíanlos derribados las respectivas flechas que el arco despidiera. Y a Gelao hablóles a todos con estas palabras: amigos, ya este hombre contendrá sus manos indómitas, pues Mentor se le fue después de proferir inútiles baladronadas, y vuelven a estar solos en el umbral de la puerta. Por tanto, no arrojéis todos a una la luenga pica. Ea, tíranla primeramente estos 6, por si Júpiter nos concede herir a Ulises y alcanzar gloria, que ningún cuidado nos darían los otros si él cayese. Así les habló. Arrojaron sus lanzas con gran ímpetu a aquellos a quienes se lo ordenara, e hizo Minerva que todos los tiros saliesen vanos. Uno acertó a dar en la columna de la habitación sólidamente construida, otro en la puerta fuertemente ajustada, y otro hirió el muro con la lanza de fresno que el bronce hacía ponderosa. Mas apenas se hubieron librado de las lanzas arrojadas por los pretendientes, el paciente divinal Ulises fue el primero en hablar a los suyos de esta manera: amigos, ya os invito a tirar las lanzas contra la turba de los pretendientes, que desean acabar con nosotros después de habernos causado los anteriores males. Así se expresó, y ellos arrojaron las agudas lanzas, apuntando a su frente. Ulises mató a Demoptólemo, Telémaco a Euríades, el porquerizo a Élato y el boyero a Pisandro, los cuales mordieron juntos la vasta tierra. Retrocedieron los pretendientes al fondo de la sala, y Ulises y los suyos corrieron a sacar de los cadáveres las lanzas que les habían clavado. Los pretendientes tornaron a arrojar con gran ímpetu las agudas lanzas, pero Minerva hizo que los más de los tiros saliesen vanos. Uno acertó a dar en la columna de la habitación sólidamente construida, otro en la puerta fuertemente ajustada, y otro hirió el muro con la lanza de fresno que el bronce hacía ponderosa. Anfimedonte hirió a Telema con la muñeca, pero muy levemente, pues el bronce tan solo desgarró el cutis, y Tesipo logró que su ingente lanza rajuñase el hombro de Eumeo por cima del escudo, pero el arma voló al otro lado y cayó en tierra. El prudente y sagaz Ulises y los que con él se hallaban arrojaron otra vez sus agudas lanzas contra la turba de los pretendientes. Ulises, asolador de ciudades, hirió a Euridamante, Telémaco a Anfimedonte y el porquerizo a Pólibo, y en tanto el boyero acertó a dar en el pecho a Ctesipo, y gloriándose hablóle de esta manera: oh Politércida, amante de la injuria, no cedas nunca al impulso de tu mentecatez para hablar altaneramente. Antes bien, deja la palabra a las deidades, que son mucho más poderosas, y recibirás este presente de hospitalidad por la pata que diste a Ulises, igual a un dios, cuando mendigaba en su propio palacio. Así habló el pastor de bueyes de retorcidos cuernos, y en tanto Ulises le envasaba su gran pica al Damastórida. Telémaco hirió por su parte a Leócrito Evenórida con hundirle la lanza en el ijar, que el bronce traspasó enteramente, y el varón cayó de bruces, dando de cara contra el suelo. Minerva, desde lo alto del techo, levantó su égida, perniciosa a los mortales, y los ánimos de todos los pretendientes quedaron espantados.
Huían éstos por la sala como las vacas de un rebaño al cual agita el movedizo tábano en la estación vernal, cuando los días son muy largos, y aquéllos, de la suerte que unos buitres de retorcidas uñas y corvo pico bajan del monte y acometen a las aves que, temerosas de quedarse en las nubes, han descendido al llano y las persiguen y matan sin que puedan resistirse ni huir, mientras los hombres se regocijan presenciando la captura, de semejante modo arremetieron en la sala contra los pretendientes, dando golpes a diestro y siniestro. Los que eran heridos en la cabeza levantaban horribles suspiros, y el suelo manaba sangre por todos lados. En esto Liodes corrió hacia Ulises, le abrazó por las rodillas y comenzó a suplicarle con estas aladas palabras: te lo ruego, abrazado a tus rodillas, Ulises, respétame y apiádate de mí. Yo te aseguro que a las mujeres del palacio nada inicuo les dije ni les hice jamás. Antes bien contenía a los pretendientes que de tal modo se portaban, mas no me obedecieron en términos que sus manos se abstuviesen de las malas obras, y de ahí que se hayan atraído con sus iniquidades una deplorable muerte. Y yo, que era su arúspice y ninguna maldad he cometido, yaceré con ellos, pues ningún agradecimiento se siente hacia los bienhechores. Mirándole con torva faz, exclamó el ingenioso Ulises: si te jactas de haber sido su arúspice, debiste de rogar muchas veces en el palacio que se alejara el dulce instante de mi regreso y se fuera mi esposa contigo y te diese hijos. Por tanto, no te escaparás tampoco de la cruel muerte. Diciendo así, tomó con la robusta mano la espada que Agelao al morir arrojara en el suelo y le dio un golpe en la cerviz, y la cabeza cayó en el polvo, mientras Liodes hablaba todavía. Pero libróse de la negra parca el aedo Femio Terpíada, el cual, obligado por la necesidad, cantaba ante los pretendientes. Hallábase de pie junto al postigo, con la sonora cítara en la mano, y revolvía en su corazón dos resoluciones: o salir de la habitación y sentarse junto al bien construido altar del gran Jové, protector del recinto, donde Laertes y Ulises quemaran tantos muslos de buey, o correr hacia Ulises, abrazarle por las rodillas y dirigirle súplicas. Considerándolo bien, parecióle mejor tocarle las rodillas a Ulises Laertíada, y dejando en el suelo la cóncava cítara entre la crátera y las sillas de clavazón de plata, corrió hacia Ulises, abrazóle por las rodillas y comenzó a suplicarle con estas aladas palabras: te lo ruego, abrazado a tus rodillas, Ulises, respétame y apiádate de mí. A ti mismo te pesará más tarde haber quitado la vida a un aedo como yo, que canto a los dioses y a los hombres. Yo de mío me he enseñado que un dios me inspiró en la mente canciones de toda especie, y soy capaz de entonarlas en tu presencia como si fueses una deidad. No quieras, pues, degollarme. Telémaco, tu caro hijo, te podrá decir que no entraba en esta casa de propio impulso, ni obligado por la penuria a cantar después de los festines de los pretendientes, sino que éstos, que eran muchos y me aventajaban en poder, forzábanme a que viniera. Así habló, y al oírlo el vigoroso y divinal Telémaco dijo a su padre que estaba cerca: tente y no hieras con el bronce a ese inculpable, y salvaremos asimismo al heraldo Medonte, que siempre me cuidaba en esta casa mientras fui niño, si ya no le han muerto Filetio o el porquerizo, ni se encontró conmigo cuando arremetías por la sala. Así dijo, y oyólo el discreto Medonte, que se hallaba acurrucado debajo de una silla, tapándose con un cuero reciente de buey para evitar la negra parca. Corrió enseguida hacia Telémaco, abrazóle por las rodillas y comenzó a suplicarle con estas aladas palabras: amigo, ese soy yo. Detente y di a tu padre que no me cause daño con el agudo bronce, prevaliéndose de su fuerza, irritado como está contra los pretendientes que agotaban sus bienes en el palacio, y a ti, los muy necios, no te honraban en lo más mínimo. Díjole sonriendo el ingenioso Ulises: tranquilízate, ya que éste te libró y salvó, para que conozcas en tu ánimo y puedas decir a los demás cuánta ventaja llevan las buenas acciones a las malas. Pero salid de la habitación tú y el aedo tan afamado,
y tomad asiento en el patio, fuera de este lugar de matanza, mientras doy fin a lo que debo hacer en mi morada. Así les habló, y ambos salieron de la sala y se sentaron junto al altar del gran Júpiter, mirando a todas partes y temiendo recibir la muerte a cada paso. Ulises registraba con los ojos toda la estancia por si hubiese quedado vivo alguno de aquellos hombres, librándose de la negra muerte, pero los vio a tantos como eran, caídos todos entre la sangre y el polvo, como los peces que los pescadores sacan del espumoso mar a la corva orilla en una red de infinidad de mallas, yacen amontonados en la arena, deseosos de las olas, y el resplandeciente sol les arrebata la vida. De tal manera estaban tendidos los pretendientes, los unos sobre los otros. Entonces el ingenioso Ulises dijo a Telémaco: Telémaco, ve y haz venir al ama Euriclea, para que le diga lo que tengo pensado. Así se expresó. Telémaco obedeció a su padre, y tocando a la puerta, hablóle de este modo al ama Euriclea: levántate y ven, añosa vieja, que cuidas de vigilar las esclavas en nuestro palacio. Te llama mi padre para decirte alguna cosa. Tal dijo, y ninguna palabra voló de los labios de Euriclea, la cual abrió las puertas de las cómodas habitaciones, comenzó de andar precedida por Telémaco y halló a Ulises entre los cadáveres de aquellos a quienes matara, todo manchado de sangre y polvo. Así como un león que acaba de devorar a un buey montés se presenta con el pecho y ambos lados de las mandíbulas teñidos en sangre e infunde horror a los que lo ven, de igual manera tenía manchados Ulises los pies y las manos. Cuando ella vio los cadáveres y aquel mar de sangre, empezó a proferir exclamaciones de alegría, porque contemplaba una grandiosa hazaña, pero Ulises se lo estorbó y contuvo su gana de dar gritos, dirigiéndole estas aladas palabras: anciana, regocíjate en tu espíritu, pero contente, y no profieras exclamaciones de alegría, que no es piadoso alborozarse por la muerte de estos varones. Hiciéronlos sucumbir el hado de los dioses y sus obras perversas, pues no respetaban a ningún hombre de la tierra, malo o bueno, que a ellos se llegase. De ahí que con sus iniquidades se hayan atraído una deplorable muerte. Mas, ea, cuéntame ahora cuáles mujeres me hacen poco honor en el palacio y cuáles están sin culpa. Contestóle Euriclea, su ama querida: yo te diré, oh hijo, la verdad. 50 esclavas tienes en el palacio, a las cuales enseñé a hacer labores, a cardar lana y a sufrir la servidumbre. De ellas 12 se entregaron a la impudencia, no respetándome a mí ni a la propia Penélope. Telémaco ha muy poco que llegó a la juventud, y su madre no le dejaba tener mando en las mujeres. Mas, ea, voy a subir a la espléndida habitación superior para enterar de lo que ocurre a tu esposa, a la cual debe de haberle enviado alguna deidad el sueño en que está sumida. Respondióle el ingenioso Ulises: no la despiertes aún, pero di que vengan cuantas mujeres han cometido acciones indignas. Así le habló, y la vieja se fue por el palacio a decirlo a las mujeres y mandarles que se presentaran. Entonces llamó el héroe a Telémaco, al boyero y al porquerizo, y les dijo estas aladas palabras: proceded ante todo al traslado de los cadáveres, que ordenaréis a las mujeres, y seguidamente limpien éstas, con agua y esponjas de muchos ojos, las magníficas sillas y las mesas, y cuando hubiereis puesto en orden toda la estancia, llevaos las esclavas afuera del sólido palacio, y allá, entre la rotonda y la bella cerca del patio, heridlas a todas con la espada de larga punta, hasta que les arranquéis el alma y se olviden de Venus, de cuyos placeres disfrutaban envolviéndose en secreto con los pretendientes. Así se lo encargó. Llegaron todas las mujeres juntas, las cuales suspiraban gravemente y derramaban abundantes lágrimas. Comenzaron por sacar los cadáveres de los que habían muerto, y los colocaron unos encima de otros debajo del pórtico en el bien cercado patio. Ulises se lo ordenó, dándoles prisa, y ellas se vieron obligadas a transportarlos.
Después limpiaron con agua y esponjas de muchos ojos las magníficas sillas y las mesas. Telémaco, el boyero y el porquerizo pasaron la raqueta por el pavimento de la sala sólidamente construida, y las esclavas se llevaron las raeduras y las echaron fuera. Cuando hubieron puesto en orden toda la estancia, sacaron aquéllos las esclavas de palacio a un lugar angosto entre la rotonda y la bella cerca del patio, de donde no era posible que se escaparan, y el prudente Telémaco dijo a los otros: no quiero privar de la vida con una muerte honrosa a estas esclavas que derramaron el oprobio sobre mi cabeza y sobre mi madre, durmiendo con los pretendientes. De tal suerte habló, y atando a excelsa columna la soga de una nave de azulada proa, cercó con ella la rotonda, tendiéndola en lo alto para que ninguna de las esclavas llegase con sus pies al suelo. Así como los tordos de anchas alas o las palomas que, al entrar en un seto, dan con una red colocada ante un matorral, encuentran en ella odioso lecho, así las esclavas tenían las cabezas en línea y sendos lazos alrededor de sus cuellos, para que muriesen del modo más deplorable. Tan solamente agitaron los pies por un breve espacio de tiempo, que no fue en verdad de larga duración. Después sacaron a Melantio al vestíbulo y al patio, le cortaron con el cruel bronce las narices y las orejas, le arrancaron las partes berendas para que los perros las despedazaran crudas, y amputáronle las manos y los pies con ánimo irritado. Tras de esto, laváronse las manos y los pies, y volvieron a penetrar en la casa de Ulises, pues la obra estaba consumada. Entonces dijo el héroe a su ama Euriclea: anciana, trae azufre, medicina contra lo malo, y trae también fuego para azufrar la casa, y mandarás a Penélope que venga acá con sus criadas, y que se presenten asimismo todas las esclavas del palacio. Respondióle su ama Euriclea: sí, hijo mío, es muy oportuno lo que acabas de decir, mas ea, voy a traerte un manto y una túnica para que te vistas y no permanezcas en tu palacio con los anchos hombros cubiertos de harapos, que esto fuera reprensible. Contestóle el ingenioso Ulises: ante todo, enciéndase fuego en esta sala. Tal dijo, y no le desobedeció su ama Euriclea, pues le trajo fuego y azufre. Acto seguido azufró Ulises la sala, las demás habitaciones y el patio. La vieja se fue por la hermosa mansión de Ulises a llamar a las mujeres y mandarles que se presentaran. Pronto salieron del palacio con hachas encendidas, rodearon a Ulises y le saludaron y abrazaron, besándole la cabeza, los hombros y las manos que le tomaban con las suyas, y un dulce deseo de llorar y de suspirar se apoderó del héroe, pues en su alma las reconoció a todas. Canto XXIII. Reconocimiento de Ulises por Penélope. Muy alegre se encaminó la vieja a la estancia superior para decirle a su señora que tenía dentro de la casa al amado esposo. Apenas llegó, moviendo firmemente las rodillas y dando saltos con sus pies, inclinóse sobre la cabeza de Penélope y le dijo estas palabras: despierta, Penélope, hija querida, para ver con tus ojos lo que anhelabas todos los días. Ya llegó Ulises, ya volvió a su casa, aunque tarde, y ha muerto a los ilustres pretendientes que contristaban el palacio, se comían los bienes y violentaban a tu hijo. Respondióle la discreta Penélope: ama querida, los dioses te han trastornado el juicio, que ellos pueden entontecer al muy discreto y dar prudencia al simple, y ahora te dañaron a ti cuyo espíritu era tan sesudo. ¿Por qué haces fisga de mí, que padezco en el ánimo multitud de pesares, refiriéndome embustes y despertándome del dulce sueño que me tenía cuajada por haberse difundido sobre mis párpados? No he descansado de semejante modo desde que Ulises se fue para ver a aquella Ilión perniciosa y nefanda. Mas, ea, torna a bajar y ocupa tu sitio en el palacio, que si otra de mis mujeres viniese con tal noticia a despertarme, pronto la mandara al interior de la casa de vergonzosa manera, pero a ti la senectud te salva.
Contestóle su ama Euriclea: no me burlo, hija querida. Es verdad que vino Ulises y llegó a esta casa, como te lo cuento. Era aquel huésped a quien todos insultaban en el palacio. Tiempo ha sabía Telémaco que se hallaba aquí, mas con prudente espíritu ocultó los propósitos de su padre para que pudiese castigar las violencias de aquellos hombres orgullosos. Así habló, alegróse Penélope y saltando de la cama abrazó a la vieja, comenzó a destilar lágrimas de sus ojos y dijo estas aladas palabras: pues, ea, ama querida, cuéntame la verdad, si es cierto que vino a esta casa como aseguras, y de qué manera logró poner las manos en los desvergonzados pretendientes, estando él solo y hallándose los demás siempre reunidos en el interior del palacio. Respondióle su ama Euriclea: no lo he visto, no lo sé, tan solo percibí el suspirar de los que caían muertos, pues nosotras permanecimos llenas de pavor en lo más hondo de la sólida habitación con las puertas cerradas, hasta que tu hijo Telémaco fue desde la sala y me llamó por orden de su padre. Hallé a Ulises de pie entre los cadáveres que estaban tendidos en el duro suelo, a su alrededor, los unos encima de los otros. Se te holgara el ánimo de verle manchado de sangre y polvo como un león. Ahora todos yacen amontonados en la puerta del patio, y Ulises ha encendido un gran fuego, azufra la magnífica morada y me envió a llamarte. Sígueme, pues, a fin de que ambos llenéis vuestro corazón de contento, ya que padecisteis tantos males. Por fin se cumplió aquel gran deseo. Ulises tornó vivo a su hogar, hallándoos a ti y a tu hijo, y a los pretendientes que lo ultrajaban los ha castigado en su mismo palacio. Contestóle la discreta Penélope: ama querida, no cantes aún victoria regocijándote con exceso. Bien sabes cuán grata nos fuera su venida a todos los del palacio, y especialmente a mí y al hijo que engendramos, pero la noticia no es cierta como tú la das, sino que alguno de los inmortales ha muerto a los ilustres pretendientes, indignado de ver sus dolorosas injurias y sus malvadas acciones, que no respetaban a ningún hombre de la tierra, malo o bueno, que a ellos se llegara, y de ahí que a causa de sus iniquidades hayan padecido tal infortunio. Pero la esperanza de volver murió lejos de Acaya para Ulises, y éste también ha muerto. Respondióle en el acto su ama Euriclea: hija mía, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes al decir que jamás volverá a esta casa tu marido, cuando ya está junto al hogar? Tu ánimo es siempre incrédulo. Mas, ea, voy a revelarte otra señal manifiesta: la cicatriz de la herida que le infirió un jabalí con su blanco diente. La reconocí mientras le lavaba y quise decírtelo, pero él, con sagaz previsión, me lo impidió tapándome la boca con sus manos. Sígueme, que yo misma me doy en prenda, y si te engaño, me matas, haciéndome padecer la más deplorable de las muertes. Contestóle la discreta Penélope: ama querida, por mucho que sepas, difícil es que averigües los designios de los sempiternos dioses. Mas con todo, vayamos a donde está mi hijo, para que yo vea muertos a mis pretendientes y a quien los ha matado. Dijo así y bajó de la estancia superior, revolviendo en su corazón muchas cosas: si interrogaría a su marido desde lejos, o si, acercándose a él, le besaría la cabeza y le tomaría las manos. Después que entró en la sala, trasponiendo el lapídeo umbral, fue a sentarse enfrente de Ulises, al resplandor del fuego, en la pared opuesta, pues el héroe se hallaba sentado de espaldas a una elevada columna, con la vista baja, esperando si le hablaría su ilustre consorte, así que en él pusiera los ojos. Mas Penélope permaneció mucho tiempo sin desplegar los labios, por tener el corazón estupefacto. Unas veces, mirándolo fijamente a los ojos, veía que aquel era realmente su aspecto, y otras no le reconocía a causa de las miserables vestiduras que llevaba. Y Telémaco la increpó con estas voces: madre mía, no justa madre, puesto que tienes un ánimo cruel, ¿por qué estás tan apartada de mi padre en vez de sentarte a su vera
y hacerle preguntas y enterarte de todo. Ninguna mujer se quedaría así, con el ánimo firme lejos de su esposo, cuando éste, después de pasar tantos males, vuelve en el 20º año a la patria tierra. Pero tu corazón ha sido siempre más duro que una roca. Respondióle la discreta Penélope: hijo mío, estupefacto está mi ánimo en el pecho, y no podría decirle ni una sola palabra, ni hacerle preguntas, ni mirarlo frente a frente. Pero si verdaderamente es Ulises que vuelve a su casa, ya nos reconoceremos mejor, pues hay señas para nosotros que los demás ignoran. Así se expresó. Sonrióse el paciente divinal Ulises, y enseguida dirigió a Telémaco estas aladas palabras: Telémaco, deja a tu madre, que me pruebe dentro del palacio, pues quizás de este modo me reconozca más fácilmente. Como estoy sucio y llevo miserables vestiduras, me tiene en poco y no cree todavía que sea aquel. Deliberemos ahora para que todo se haga de la mejor manera, pues si quien mata a un hombre del pueblo, el cual no deja tras de sí muchos vengadores, huye y desampara a sus deudos y su patria tierra, nosotros hemos dado muerte a los que eran el sostén de la ciudad, a los más eximios jóvenes de Ítaca. Yo te invito a pensar en esto. Respondióle el prudente Telémaco: conviene que tú mismo lo veas, padre amado, pues dicen que tu consejo es en todas las cosas el más excelente y que ninguno de los hombres mortales competiría contigo. Nosotros te seguiremos muy prontos y no han de faltarnos brío en cuanto lo permitan nuestras fuerzas. Contestóle el ingenioso Ulises: pues voy a decir lo que considero más conveniente. Empezad por lavaros, poneos las túnicas y ordenad a las esclavas que se vistan en el palacio. Y acto seguido, el divinal Aedo, tomando la sonora cítara, nos guiará en la alegre danza, de suerte que, en oyéndolo desde fuera algún transeúnte o vecino, piense que son las nupcias lo que celebramos. No sea que la gran noticia de la matanza de los pretendientes se divulgue por la ciudad antes de salirnos a nuestros campos llenos de arboledas. Allí examinaremos lo que nos presente el olímpico como más provechoso. Así les dijo, y ellos le escucharon y obedecieron. Comenzaron por lavarse y ponerse las túnicas, ataviáronse las mujeres, y el divino Aedo tomó la hueca cítara y movió en todos el deseo del dulce canto y de la eximia danza. Presto resonó la gran casa con el ruido de los pies de los hombres y de las mujeres de bella cintura que estaban bailando, y los de fuera al oírlo solían exclamar: ya debe de haberse casado alguno con la reina, que se vio tan solicitada. Infeliz, no tuvo constancia para guardar la casa de su primer esposo hasta la vuelta del mismo. Así hablaban, por ignorar lo que dentro había pasado. Entonces Eurínome, la despensera, lavó y ungió con aceite al magnánimo Ulises en su casa, y le puso un hermoso manto y una túnica, y Minerva esmaltó con una gran hermosura la cabeza del héroe, e hizo que apareciese más alto y más grueso, y que de su cabeza colgaran ensortijados cabellos que a flores de jacinto semejaban. Y así como el hombre experto, a quien Vulcano y Palas Minerva han enseñado artes de toda especie, cerca de oro la plata y hace lindos trabajos, de semejante modo Minerva difundió la gracia por la cabeza y por los hombros de Ulises. El héroe salió del baño con el cuerpo parecido completamente al de los inmortales. Volvió a sentarse en la silla que antes ocupara frente a su esposa y le dijo estas palabras: desgraciada, los que viven en los olímpicos palacios te dieron un corazón más duro que a las otras mujeres. Ninguna se quedaría así, con el ánimo firme, alejada de su marido, cuando éste, después de pasar tantos males, vuelve en el 20º año a la patria tierra. Pero ve, nodriza, y aparéjame la cama para que pueda acostarme, que esa tiene en su pecho un corazón de hierro. Contestóle la discreta Penélope: infortunado, ni me crezco ni me tengo en poco, ni me admiro en demasía, pues sé muy bien cómo eras cuando partiste de Ítaca en la nave de largos remos.
Ve, Euriclea, y ponle la fuerte cama en el exterior de la sólida habitación que construyó él mismo. Sácale allí la fuerte cama y aderézale el lecho con pieles, mantas y colchas espléndidas. Habló de semejante modo para probar a su marido, pero Ulises, irritado, díjole a la honesta esposa: «Oh mujer, en verdad que me produce gran pena lo que has dicho. ¿Quién me habrá trasladado el lecho? Difícil le fuera hasta el más hábil, si no viniese un dios a cambiarlo fácilmente de sitio. Mas ninguno de los mortales que hoy viven, ni aun de los más jóvenes, lo movería con facilidad, pues hay una gran señal en el labrado lecho que hice yo mismo y no otro alguno. Creció dentro del patio un olivo de alargadas hojas, robusto y floreciente, que tenía el grosor de una columna. En torno del mismo labré las paredes de mi cámara, empleando multitud de piedras. La cubrí con excelente techo y la cerré con puertas sólidas, firmemente ajustadas. Después corté el ramaje de aquel olivo de alargadas hojas, pulí con el bronce su tronco desde la raíz, haciéndolo diestra y hábilmente. Lo enderecé por medio de un nivel para convertirlo en pie de la cama, y lo taladré todo con un barreno. Comenzando por este pie, fui haciendo y pulimentando la cama hasta terminarla. La adorné con oro, plata y marfil, y extendí en su parte interior unas vistosas correas de piel de buey teñidas de púrpura. Esta es la señal de que te hablaba, pero ignoro, oh mujer, si mi lecho sigue incólume o ya lo trasladó alguno, habiendo cortado el olivo por el pie. Así le dijo, y Penélope sintió desfallecer sus rodillas y su corazón al reconocer las señales que Ulises describiera con tal certidumbre. Al punto corrió a su encuentro, derramando lágrimas, echóle los brazos alrededor del cuello, le besó en la cabeza y le dijo: «No te enojes conmigo, Ulises, ya que eres en todo el más circunspecto de los hombres, y las deidades nos enviaron la desgracia y no quisieron que gozásemos juntos de nuestra juventud, ni que juntos llegáramos al umbral de la vejez. Pero no te enfades conmigo, ni te irrites si no te abracé como ahora, tan luego como estuviste en mi presencia, que mi ánimo, acá dentro del pecho, temía horrorizado que viniese algún hombre a engañarme con sus palabras, pues son muchos los que traman perversas astucias. La argiva Helena, hija de Júpiter, no se hubiera juntado nunca en amor y concúbito con un extraño, si hubiese sabido que los belicosos aqueos habían de traerla nuevamente a su casa y a su patria tierra. Algún dios debió de incitarla a realizar aquella vergonzosa acción, pues anteriormente jamás pensara cometer la deplorable falta que fue el origen de nuestras penas. Ahora, como acabas de referirme las señales evidentes de aquel lecho que no vio mortal alguno sino solos tú y yo y una esclava, Actoris, que me había dado mi padre al venirme acá y custodiaba la puerta de nuestra sólida estancia, has logrado traer el convencimiento a mi espíritu con ser éste tan obstinado». Diciendo de esta guisa, acrecentóle el deseo de sollozar, y Ulises lloraba abrazado a su dulce y honesta esposa. Así como la tierra aparece grata a los que vienen nadando porque Neptuno les hundió en el Ponto la bien construida embarcación, haciéndola juguete del viento y del gran oleaje, y unos pocos que consiguieron salir del espumoso mar al continente, lleno el cuerpo de sarro, pisan la tierra muy alegres porque se ven libres de aquel infortunio, pues de igual manera le era agradable a Penélope la vista del esposo y no le quitaba del cuello los niveos brazos. Llorando los hallara la aurora de rosáceos dedos, si Minerva, la deidad de los brillantes ojos, no hubiese ordenado otra cosa. Alargó la noche, cuando ya tocaba a su término, y detuvo en el océano a la aurora de áureo trono, no permitiéndole uncir los caballos de pies ligeros que traen la luz a los hombres, Lampo y Faetonte, que son los potros que conducen a la aurora. Y entonces dijo a su consorte el ingenioso Ulises: «Mujer, aún no hemos llegado al fin de todos los trabajos, pues falta otra empresa muy grande, larga y difícil, que he de llevar a cumplimiento.
Así me lo vaticinó el alma de Tiresias el día que bajé a la morada de Plutón procurando la vuelta de mis compañeros y la mía propia. Mas, ea, mujer, vámonos a la cama para que, acostándonos, nos regalemos con el dulce sueño. Respondióle la discreta Penélope: el lecho lo tendrás cuando a tu ánimo le plegue, ya que los dioses te hicieron tornar a tu casa bien construida y a tu patria tierra. Mas, puesto que pensaste en ese trabajo, por haberte sugerido su recuerdo a alguna deidad, explícame en qué consiste. Me figuro que más tarde lo he de saber y no será malo que me entere desde ahora. Respondióle el ingenioso Ulises: desdichada, ¿por qué me incitas tanto con tus súplicas a que te lo explique? Voy a declarártelo sin omitir cosa alguna. No se alegrará tu ánimo de saberlo, como yo no me alegro tampoco, pues Tiresias me ordenó que recorriera muchas poblaciones, llevando en la mano un manejable remo, hasta llegar a aquellos hombres que nunca vieron el mar, ni comen manjares sazonados con sal, ni conocen las naves de encarnadas proas, ni tienen noticias de los manejables remos que son como las alas de los buques. Para ello me dio una señal muy manifiesta, que no te he de ocultar. Me mandó que, cuando encuentre otro caminante y me diga que llevo un aventador sobre el gallardo hombro, clave en tierra el manejable remo, haga al soberano Neptuno hermosos sacrificios de un carnero, un toro y un berraco, y vuelva a esta casa, donde ofreceré sagradas hecatombes a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo, a todos por su orden. Me vendrá más adelante y lejos del mar una muy suave muerte, que me quitará la vida cuando ya esté abrumado por placentera vejez, y a mi alrededor los ciudadanos serán dichosos. Todas estas cosas aseguró Tiresias que habían de cumplirse. Repuso entonces la discreta Penélope: si los dioses te conceden una feliz senectud, aún puedes esperar que te librarás de los infortunios. Así éstos conversaban. Mientras tanto Eurínome y el ama aparejaban el lecho con blandas ropas, alumbrándose con antorchas encendidas. En acabando de hacer la cama diligentemente, la vieja tornó al palacio para acostarse, y Eurínome, la camarera, fue delante de aquéllos, con una antorcha en la mano, hasta que los condujo a la cámara nupcial, retirándose enseguida. Y entrambos consortes llegaron muy alegres al sitio donde se hallaba su antiguo lecho. Entonces Telémaco, el boyero y el porquerizo dejaron de bailar, mandaron que cesasen igualmente las mujeres y acostáronse todos en el obscuro palacio. Después que los esposos hubieron disfrutado del deseable amor, entregáronse al deleite de la conversación. La divina entre las mujeres refirió cuánto había sufrido en el palacio al contemplar la multitud de los funestos pretendientes, que por su causa degollaban muchos bueyes y pingües ovejas, en tanto que se concluía el copioso vino de las tinajas. Ulises, de jovial linaje, contó a su vez cuántos males había inferido a otros hombres y cuántas penas había soportado en sus propios infortunios, y ella se holgaba de oírlo y el sueño no le cayó en los ojos hasta que se acabó el relato. Empezó por narrarle cómo venciera a los cícones y le fue refiriendo su llegada al fértil país de los lotófagos, cuánto hizo el cíclope y cómo él tomó venganza de que le hubiese devorado despiadadamente los fuertes compañeros, cómo pasó a la isla de Eolo, quien le acogió benévolo hasta que vino la hora de despedirle, pero el hado no había dispuesto que el héroe tornara aún a la patria, y una tempestad lo arrebató nuevamente y lo llevó por el Ponto, abundante en peces, mientras daba profundos suspiros, y cómo desde allí aportó a Telépilo, la ciudad de los lestrigones, que le destruyeron los bajeles y le mataron todos los compañeros de hermosas grebas, escapando tan solo Ulises en su negra nave. Describióle también los engaños y múltiples astucias de Circe, y explicóle luego cómo había ido en su nave de muchos bancos a la lóbrega morada de Plutón para consultar al alma del tebano Tiresias, y cómo pudo ver allí a todos sus compañeros y a la madre que lo dio a luz y que lo crió en su infancia,
cómo oyó más tarde el cantar de las sirenas de voz sonora, cómo pasó por las peñas erráticas, por la horrenda Caribdis y por la roca de Escila, de la cual nunca pudieron los hombres escapar indemnes, cómo sus compañeros mataron las vacas del sol, cómo el antitonante Júpiter hirió la velera nave con el ardiente rayo, habiendo perecido todos sus esforzados compañeros y librádose él de la perniciosa muerte, cómo llegó a la isla Ogygia y a la ninfa Calipso, la cual le retuvo en huecas grutas, deseosa de tomarle por marido, le alimentó y le dijo repetidas veces que le haría inmortal y le eximiría perpetuamente de la senectud, sin que jamás consiguiera llevarle la persuasión al ánimo, y cómo, padeciendo muchas fatigas, arribó a los feacios, quienes le honraron cordialmente cual si fuese un numen y lo condujeron en una nave a la patria tierra, después de regalarle bronce, oro en abundancia y vestidos. Tal fue lo postrero que mencionó, cuando ya le vencía el dulce sueño, que relaja los miembros y deja el ánimo libre de inquietudes. Luego Minerva, la deidad de los brillantes ojos, ordenó otra cosa. Tan pronto como le pareció que Ulises ya se habría recreado con su mujer y con el sueño, hizo que saliese del océano la hija de la mañana, la de áureo trono, para que les trajera la luz a los humanos. Entonces se levantó Ulises del blando lecho y dirigió a su esposa las siguientes palabras: Mujer, los dos hemos padecido muchos trabajos, tú aquí llorando por mi vuelta tan abundante en fatigas, y yo sufriendo los infortunios que me enviaron Júpiter y los demás dioses para detenerme lejos de la patria cuando anhelaba volver a ella. Mas, ya que nos hemos reunido nuevamente en este deseado lecho, tú cuidarás de mis bienes en el palacio, y yo, para reponer el ganado que los soberbios pretendientes me devoraron, apresaré un gran número de reses, y los aqueos me darán otras hasta que llenemos todos los establos. Ahora me iré al campo, lleno de árboles, a ver a mi padre que tan afligido se halla por mi ausencia, y a ti, oh mujer, aunque eres juiciosa, oye lo que te encomiendo. Como al salir el sol se divulgará la noticia de que maté en el palacio a los pretendientes, vete a lo alto de la casa con tus siervas y quédate allí sin mirar a nadie ni preguntar cosa alguna. Dijo, cubrió sus hombros con la magnífica armadura y haciendo levantar a Telémaco, al boyero y al porquerizo, les mandó que tomasen las marciales armas. Ellos no dejaron de obedecerle, armáronse todos con el bronce, abrieron la puerta y salieron de la casa, precedidos por Ulises. Ya la luz se esparcía por la tierra, pero cubriólos Minerva con obscura nube y los sacó de la ciudad muy prestamente. Canto XXIV. Las paces. El silenio Mercurio llamaba las almas de los pretendientes, teniendo en su mano la hermosa áurea vara con la cual adormece los ojos de cuantos quiere o despierta a los que duermen. Empleábala entonces para mover y guiar las almas, y éstas le seguían profiriendo estridentes gritos. Como los murciélagos revolotean chillando en lo más hondo de una vasta gruta si alguno de ellos se separa del racimo colgado de la peña, pues se traban los unos con los otros, de la misma suerte las almas andaban chillando, y el benéfico Mercurio, que las precedía, llevábalas por lóbregos senderos. Transpusieron en primer lugar las corrientes del océano y la roca de Leucade, después las puertas del sol y el país de los sueños, y pronto llegaron a la pradera de Asfódelos, donde residen las almas, que son imágenes de los difuntos. Encontráronse allí con las almas de Aquiles, hijo de Peleo, de Patroclo, del irreprochable Antíloco y de Áyax, que fue el más excelente de todos los dánaos, en cuerpo y hermosura, después del eximio Pélida. Estos andaban en torno de Aquiles, y se les acercó muy angustiada el alma de Agamenón Átrida, a cuyo alrededor
se reunían las de cuantos en la mansión de Egisto perecieron con el héroe, cumpliendo su destino. Y el alma del Pélida fue la primera que habló, diciendo de esta suerte: Oh Atrida, nos figurábamos que entre todos los héroes eras siempre el más acepto a Júpiter, que se huelga con el rayo, porque imperabas sobre muchos y fuertes varones allá en Troya, donde los aqueos padecimos tantos infortunios. Y con todo te había de alcanzar antes de tiempo la funesta parca, de la cual nadie puede librarse una vez nacido. Ojalá se te hubiesen presentado la muerte y el destino en el país teucro, cuando disfrutabas de la dignidad suprema con que ejercías el mando, pues entonces todos los aqueos te erigieran un túmulo y le legaras a tu hijo una gloria inmensa. Ahora el hado te ha hecho sucumbir con la más deplorable de las muertes. Respondióle el alma del Atrida: afortunado tú, oh hijo de Peleo, Aquiles, semejante a los dioses, que expiraste en Troya, lejos de Argos, y a tu alrededor murieron defendiéndote otros valentísimos troyanos y aqueos, y tú yacías en tierra sobre un gran espacio, envuelto en un torbellino de polvo y olvidado del arte de guiar los carros. Nosotros luchamos todo el día y por nada hubiésemos suspendido el combate, pero Júpiter nos obligó a desistir, enviándonos una tormenta. Después de haber llevado tu hermoso cuerpo del campo de la batalla a las naves, lo pusimos en un lecho, lo lavamos con agua tibia y lo ungimos, y los dánaos, cercándote, vertían muchas y ardientes lágrimas y se cortaban las cabelleras. También vino tu madre, que salió del mar con las inmortales diosas marinas, en oyendo la nueva. Levantóse en el Ponto un clamoreo grandísimo, y tal temblor les entró a todos los aqueos que se lanzaran a las cóncavas naves si no les detuviera un hombre que conocía muchas y antiguas cosas, Néstor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor. Este pues, arengándolos con benevolencia, les habló diciendo: deteneos, argivos, no huyáis, varones aqueos. Esta es la madre que viene del mar con las inmortales diosas marinas a ver a su hijo muerto. Así se expresó, y los magnánimos aquivos suspendieron la fuga. Rodeáronte las hijas del anciano mar, lamentándose de tal suerte que movían a compasión, y te pusieron divinales vestidos. Las 9 musas entonaron el canto fúnebre, alternando con su hermosa voz, y no vieras a ningún argivo que no llorara, tanto les conmovía la canora musa. 17 días con sus noches te lloramos, así los inmortales dioses como los mortales hombres, y al 18º te entregamos a las llamas, degollando a tu alrededor y en gran abundancia pingües ovejas y bueyes de retorcidos cuernos. Ardió tu cadáver adornado con vestidura de Dios, con gran cantidad de ungüento y de dulce miel. Agitáronse con sus armas multitud de héroes aquivos, unos a pie y otros en carros, en torno de la pira en que te quemaste, y prodújose un gran tumulto. Después que la llama de Vulcano acabó de consumirte, oh Aquiles, y se mostró la aurora, recogimos tus blancos huesos y los echamos en vino puro y ungüento. Tu madre nos entregó un ánfora de oro, diciendo que se la había regalado Dioniso y era obra del ínclito Vulcano, y en ella están tus blancos huesos, preclaro Aquiles, junto con los de Patroclo Menetíada, y aparte los de Antíloco, que fue el compañero a quien más apreciaste después del difunto Patroclo. En torno de los restos, el sacro ejército de los argivos te erigió un túmulo grande y eximio en un lugar prominente, a orillas del dilatado Helesponto, para que pudieran verlo a gran distancia desde el mar los hombres que ahora viven y los que nazcan en lo futuro. Tu madre puso en la lisa, con el consentimiento de los dioses, hermosos premios para el certamen que habían de celebrar los argivos más señalados. Tú
te hallaste en las exequias de muchos héroes cuando, con motivo de la muerte de algún rey, se ciñen los jóvenes y se aprestan para los juegos fúnebres. Esto no obstante, te hubieses asombrado muchísimo en tu ánimo al ver cuán hermosos eran los que en honor tuyo estableció la diosa Tetis, la de los pies argénteos, porque siempre fuiste muy caro a las deidades. Así pues, ni muriendo has perdido tu nombradía, y tu gloriosa fama, oh Aquiles, subsistirá perpetuamente entre todos los hombres. Pero yo, ¿cómo he de gozar de tal satisfacción si, después que acabé la guerra y volví a la patria, me aparejó Júpiter una deplorable muerte por la mano de Egisto y de mi funesta esposa? Mientras de tal modo conversaban, presentóseles el mensajero Argicida, guiando las almas de los pretendientes a quienes matara Ulises. Ambos, al punto que los vieron, fuéronse muy admirados a encontrarlos. El alma del atrida Agamenón reconoció al hijo amado de Melaneo, al perínclito Anfimedonte, cuyo huésped había sido en la casa que éste habitaba en Ítaca, y comenzó a hablarle de esta manera: Anfimedonte, ¿qué os ha ocurrido que penetráis en la obscura tierra tantos y tan selectos varones, y todos de la misma edad? Si se escogieran por la población, no se hallaran otros más excelentes. ¿Acaso Neptuno os mató en vuestras naves, desencadenando el fuerte soplo de terribles vientos y levantando grandes olas? ¿O quizás unos hombres enemigos acabaron con vosotros en el continente porque os llevabais sus bueyes y sus magníficos rebaños de ovejas, o porque combatíais para apoderaros de su ciudad y de sus mujeres? Responde a lo que te digo, pues me precio de ser huésped tuyo. ¿No recuerdas que fui allá a vuestra casa junto con el deiforme Menelao a exhortar a Ulises para que nos siguiera a Ilión en las naves de muchos bancos? Un mes entero empleamos en atravesar el anchuroso Ponto, y a duras penas persuadimos a Ulises, asolador de ciudades. Díjole a su vez el alma de Anfimedonte: Atrida gloriosísimo, rey de hombres, Agamenón, recuerdo cuanto dices, oh alumno de Júpiter, y te contaré exacta y circunstanciadamente de qué triste modo ocurrió que llegáramos al término de nuestra vida. Pretendíamos a la esposa de Ulises, ausente a la sazón desde largo tiempo, y ni rechazaba las odiosas nupcias ni quería celebrarlas, preparándonos la muerte y la negra parca. Y entonces discurrió en su inteligencia este nuevo engaño. Se puso a tejer en el palacio una gran tela, sutil e interminable, y a la hora nos habló de esta guisa: jóvenes pretendientes míos, ya que ha muerto el divinal Ulises, aguardad para instar mis bodas, que acabe este lienzo, no sea que se me pierdan inútilmente los hilos, a fin de que tenga sudario el héroe Laertes en el momento fatal de la aterradora muerte. No se me vaya a indignar alguna de las aqueas del pueblo si ve enterrar sin mortaja a un hombre que ha poseído tantos bienes. Así dijo, y nuestro ánimo generoso se dejó persuadir. Desde aquel instante pasaba el día labrando la gran tela, y por la noche, tan luego como se alumbraba con las antorchas, deshacía lo tejido. De esta suerte logró ocultar el engaño y que sus palabras fueran creídas por los aqueos durante un trienio. Mas, así que vino el cuarto año y volvieron a sucederse las estaciones, después de transcurrir los meses y de pasar muchos días, nos los reveló una de las mujeres, que conocía muy bien lo que pasaba, y sorprendimos a Penélope destejiendo la espléndida tela. Así fue como, mal de su grado, se vio en la necesidad de acabarla, cuando, después de tejer y lavar la gran tela, nos mostró aquel lienzo que se asemejaba al sol o a la luna. Funesta deidad trajo a Ulises de alguna parte a los confines del campo donde el porquero tenía su morada. Allí fue también el hijo amado del divinal Ulises, cuando volvió de Pilos en su negra nave, y concentrándose para dar mala muerte a los pretendientes, vinieron a la ínclita ciudad, y Ulises entró el último,
pues Telémaco se le anticipó algún tanto. El porquero acompañó a Ulises, y éste, con sus pobres harapos, parecía un viejo y miserable mendigo que se apoyaba en el bastón y llevaba feas vestiduras. Ninguno de nosotros pudo conocerle, ni aun los más viejos, cuando se presentó de súbito, y lo maltratábamos, dirigiéndole injuriosas palabras y dándole golpes. Con ánimo paciente sufría Ulises que en su propio palacio se le pegara e injuriara, mas apenas le incitó Júpiter, que lleva la égida, comenzó por quitar de las paredes, ayudado de Telémaco, las magníficas armas que depositó en su habitación, corriendo los cerrojos, y luego, con refinada astucia, aconsejó a su esposa que nos sacara a los pretendientes el arco y el blanquizco hierro, a fin de celebrar el certamen que había de ser para nosotros, oh infelices, el preludio de la matanza. Ninguno logró tender la cuerda del recio arco, pues nos faltaba mucha parte del vigor que para ello se requería. Cuando el gran arco iba a llegar a manos de Ulises, todos increpábamos al porquero para que no se lo diese, por más que lo solicitara, y tan solo Telémaco, animándole, mandó que se lo entregase. El paciente divinal Ulises lo tomó en sus manos, tendiólo con suma facilidad e hizo pasar la flecha a través del hierro. Inmediatamente se fue al umbral, derramó por el suelo las veloces flechas, echando terribles miradas, y mató al rey Antinoo. Pero enseguida disparó contra los demás las dolorosas saetas, apuntando a su frente, y caían los unos en pos de los otros. Era evidente que alguno de los dioses les ayudaba, pues muy pronto, dejándose llevar de su furor, empezaron a matar a diestro y siniestro por la sala. Los que recibían los golpes en la cabeza levantaban horribles suspiros, y el suelo manaba sangre por todos lados. Así hemos perecido, Agamenón, y los cadáveres yacen abandonados en el palacio de Ulises, porque la nueva aún no ha llegado a las casas de nuestros amigos, los cuales nos llorarían después de lavarnos la negra sangre de las heridas y de colocarnos en lechos, que tales son los honores que han de tributarse a los difuntos. Contestóle el alma del Atrida: feliz, hijo de Laertes, Ulises, fecundo en recursos, tú acertaste a poseer una esposa virtuosísima, como la irreprochable Penélope, hija de Icario. Ha tenido tan excelentes sentimientos y ha guardado tan buena memoria de Ulises, el varón con quien se casó virgen. Jamás se perderá la gloriosa fama de su virtud, y los inmortales inspirarán a los hombres de la tierra graciosos cantos en loor de la discreta Penélope. No se portó así la hija de Tíndaro, que, maquinando inicuas acciones, dio muerte al marido con quien se casara virgen, por lo cual ha de ser objeto de odiosos cantos, y ya ha proporcionado triste fama a las mujeres, sin exceptuar a las que son virtuosas. Así conversaban en la morada de Plutón, dentro de las profundidades de la tierra. Mientras tanto, Ulises y los suyos, descendiendo de la ciudad, llegaron muy pronto al bonito y bien cultivado predio de Laertes, que éste comprara en otra época después de pasar muchas fatigas. Allí estaba la casa del anciano, con un cobertizo a su alrededor, a donde iban a comer, a sentarse y a dormir los siervos propios de aquél, siervos que le hacían cuantas labores eran de su agrado. Una vieja siciliana le cuidaba con gran solicitud allá en el campo, lejos de la ciudad. En llegando, pues, a tal paraje, Ulises habló de esta manera a sus servidores y a su hijo: vosotros, entrando en la bien labrada cacería, sacrificad al punto el mejor de los cerdos para el almuerzo, y yo iré a probar si mi padre me reconoce al verme ante sus ojos, o no distingue quién soy después de tanto tiempo de hallarme ausente. Diciendo así, entregó las marciales armas a los criados. Fuéronse éstos a buen paso hacia la cacería, y Ulises se encaminó al huerto, en frutas abundoso, para hacer aquella prueba. Y bajando al grande huerto, no halló a Dolio, ni a ninguno de los esclavos, ni a los hijos de éste,
pues todos habían salido a coger espinos para hacer el seto del huerto, y el anciano dolio los guiaba. Por esta razón halló en el bien cultivado huerto a su padre solo, aporcando una planta. Vestía Laertes una túnica sucia, remendada y miserable. Llevaba atadas a las piernas unas polainas de vaqueta cosida para reparo contra los rasguños, y en las manos guantes por causas de las zarzas, y cubría su angustiada cabeza con un gorro de piel de cabra. Cuando el paciente divinal Ulises le vio abrumado por la vejez y con tan grande dolor allá en su espíritu, se detuvo al pie de un alto peral y le saltaron las lágrimas. Después encontrábase indeciso en su mente y en su corazón, no sabiendo si besar y abrazar a su padre, contárselo todo y explicarle cómo había llegado al patrio suelo, o interrogarle primeramente con el fin de hacer aquella prueba. Tan luego como lo hubo pensado, parecióle que era mejor tentarle con burlonas palabras. Con este propósito fuese el divinal Ulises derecho al mismo, que estaba con la cabeza baja, cavando en torno de una planta, y deteniéndose a su vera, hablóle así su preclaro hijo: «Oh anciano, no te falta pericia para cultivar un huerto, pues en éste se halla todo muy bien cuidado, y no se ve planta alguna, ni higuera, ni vid, ni olivo, ni peral, ni cuadro de legumbres, que no lo esté de igual manera. Otra cosa te diré, mas no por ello recibas enojo en tu corazón. No tienes tan buen cuidado de ti mismo, pues no sólo te agobia la triste vejez, sino que estás sucio y mal vestido. No será sin duda a causa de tu ociosidad el que un señor te tenga en semejante desamparo. Y además, nada servil se advierte en ti, pues por tu aspecto y grandeza te asemejas a un rey, a un varón que después de lavarse y de comer haya de dormir en blando lecho, que tal es la costumbre de los ancianos. Mas, ea, habla y responde sinceramente, ¿de quién eres siervo? ¿Cuyo es el huerto que cultivas? Dime con verdad, a fin de que lo sepa, si realmente he llegado a Ítaca, como me aseguró un hombre que encontré al venir y que no debe de ser muy sensato, pues no tuvo paciencia para referirme algunas cosas ni para escuchar mis palabras, cuando le pregunté si cierto huésped mío aún vive y existe, o ha muerto y se halla en la morada de Plutón. Voy a contártelo a ti, atiende y óyeme. En mi patria hospedé en otro tiempo a un varón que llegó a nuestra morada, y jamás mortal alguno de los que vinieron de lejas tierras a posar en mi casa me fue más grato. Preciaba de ser natural de Ítaca, y decía que Laertes Arcesíada era su padre. Yo mismo lo conduje al palacio, le proporcioné digna hospitalidad, tratándolo solícita y amistosamente, que en mi mansión reinaba la abundancia, y le hice los presentes hospitalarios que convenía dar a tal persona. Le entregué 7 talentos de oro bien labrado, una argéntea crátera floreada, 12 mantos sencillos, 12 tapetes, 12 bellos palios y otras tantas túnicas, y además 4 mujeres de hermosa figura, diestras en hacer irreprochables labores, que él mismo escogió entre mis esclavas. Respondióle su padre, con los ojos anegados en lágrimas: «Forastero, estás ciertamente en la tierra por la cual preguntas, pero la tienen dominada unos hombres insolentes y malvados, y te saldrán en vano esos múltiples presentes que a aquél le hiciste. Si lo hallaras vivo en el pueblo de Ítaca, no te despidieras sin corresponder a tus obsequios con otros dones y una buena hospitalidad, como es justo que se haga con quien anteriormente nos dejó obligados. Mas, ea, habla y responde sinceramente, ¿cuántos años ha que acogiste a ese tu infeliz huésped, a mi hijo infortunado, si todo no ha sido un sueño? Alejado de sus amigos y de su patria tierra, o se lo comieron los peces en el Ponto, o fue pasto en el continente de las fieras y de las aves, y ni su madre lo amortajó, llorándole conmigo que lo engendramos, ni su rica mujer, la discreta Penélope,
gimió sobre el lecho fúnebre de su marido como era justo, ni le cerró los ojos, que tales son las honras debidas a los muertos. Dime también la verdad de esto, para que me entere. ¿Quién eres y de qué país procedes? ¿Dónde se hallan tu ciudad y tus padres? ¿Dónde está el rápido bajel que te ha traído con tus compañeros iguales a los dioses? ¿O viniste pasajero en la nave de otro, que después de dejarte en tierra continuó su viaje? Díjole en respuesta el ingenioso Ulises: de todo voy a informarte circunstanciadamente. Nací en Alibante, donde tengo magnífica morada, y soy hijo del rey Afidante Polipemónida. Mi nombre es Epérito. Algún dios me ha apartado de Sicaña para traerme aquí a pesar mío, y mi nave está cerca del campo, antes de llegar a la población. Hace ya 5 años que Ulises se fue de allá y dejó mi patria. Infeliz. Propicias aves volaban a su derecha cuando partió, y al notarlo le despedí alegre y se alejó contento, porque nos quedaba en el corazón la esperanza de que la hospitalidad volvería a juntarnos y nos podríamos obsequiar con espléndidos presentes. Tales fueron sus palabras, y negra nube de pesar envolvió a Laertes, que tomó ceniza con ambas manos y echóla sobre su cabeza cana, suspirando muy gravemente. Conmoviósele el corazón a Ulises, sintió el héroe aguda picazón en la nariz al contemplar a su padre, y dando un salto le besó y le dijo: yo soy, oh padre, ese mismo por quien preguntas, que torno en el 20º año a la patria tierra. Pero cesen tu llanto, tus sollozos y tus lágrimas, y te diré, ya que el tiempo nos apremia, que he muerto a los pretendientes en nuestra casa, vengando así sus dolorosas injurias y sus malvadas acciones. Laertes le contestó diciendo: pues si eres mi hijo Ulises, que ha vuelto, muéstrame alguna señal evidente para que me convenza. Respondióle el ingenioso Ulises: primeramente, vean tus ojos la herida que en el Parnaso me infirió un jabalí con su blanco diente, cuando tú y mi madre veneranda me enviasteis a Autólico, mi caro abuelo paterno, a recibir los dones que al venir acá prometió hacerme. Y si lo deseas, te enumeraré los árboles que una vez me regalaste en este bien cultivado huerto, pues yo, que era niño, te seguía y te los iba pidiendo uno tras otro, y al pasar por entre ellos me los mostrabas y me decías su nombre. Fueron 13 perales, 10 manzanos y 40 higueras, y me ofreciste además 50 liños de cepas, cada uno de los cuales daba fruto en diversa época, como que hay aquí racimos de uvas de todas clases cuando los hacen madurar las estaciones que desde lo alto nos envía Jove. Así le dijo, y Laertes sintió desfallecer sus rodillas y su corazón, reconociendo las señales que Ulises describiera con tal certidumbre. Echó los brazos sobre su hijo, y el paciente divinal Ulises trajo hacia sí al anciano, que se hallaba sin aliento, y cuando Laertes tornó a respirar y volvió en su acuerdo, respondió con estas palabras: Padre Júpiter, vosotros los dioses permanecéis aún en el vasto Olimpo, si es verdad que los pretendientes recibieron el castigo de su temeraria insolencia. Mas ahora teme mucho mi corazón que se reúnan y vengan muy pronto los itacenses, y que además envíen emisarios a todas las ciudades de los cefalenos. Respondióle el ingenioso Ulises: cobra ánimo y no te preocupes por tales cosas. Pero vámonos a la casa que se halla próxima a este huerto, que allí envié a Telémaco, al boyero y al porquerizo, para que cuanto antes nos aparejen la comida. Pronunciadas estas palabras, encamináronse a la hermosa cacería. Cuando hubieron llegado a la cómoda mansión, hallaron a Telémaco, al boyero y al porquerizo ocupados en cortar mucha carne y en mezclar el negro vino. Al punto, la esclava siciliana lavó y ungió con aceite al magnánimo Laertes dentro de la casa, echándole después un hermoso manto sobre las espaldas, y Minerva se acercó e hizo que le crecieran los miembros al pastor de hombres,
de suerte que apareciese más alto y más grueso que anteriormente. Cuando salió del baño, admiróse Ulises de verle tan parecido a los inmortales númenes, y le dirigió estas aladas palabras: «Oh padre, alguno de los sempiternos dioses ha mejorado a buen seguro tu aspecto y tu grandeza». Contestóle el discreto Laertes: «Ojalá me hallase, oh padre Júpiter, Minerva, Apolo, como cuando reinaba sobre los cefalenos, y tomé a Nérico, ciudad bien construida, allá en la punta del continente. Si siendo tal me hubiera encontrado ayer en nuestra casa, con los hombros cubiertos por la armadura, a tu lado y rechazando a los pretendientes, yo les quebrara a muchos las rodillas en el palacio, y tu alma se regocijara al contemplarlo». Así éstos conversaban. Cuando los demás terminaron la faena y dispusieron el banquete, sentáronse por orden en sillas y sillones, y así que comenzaban a tomar los manjares, llegó el anciano Dolio con sus hijos, que venían cansados de tanto trabajar, pues salió a llamarlos su madre, la vieja siciliana, que los había criado y que cuidaba al anciano con gran esmero desde que él mismo llegara a la senectud. Tan pronto como vieron a Ulises y lo reconocieron en su espíritu, paráronse atónitos dentro de la sala, y Ulises les habló halagándolos con dulces palabras. «Oh anciano, siéntate a comer y cese tu asombro, porque mucho ha que, con harto deseo de echar mano a los manjares, os estábamos aguardando en esta sala». Así se expresó. Dolio se fue derechamente a él con los brazos abiertos, tomó la mano de Ulises, se la besó en la muñeca y le dirigió estas aladas palabras: «Amigo, como quiera que has vuelto a nosotros, que anhelábamos tu tornada, aunque ya perdíamos la esperanza, y los mismos dioses te han traído, salve, sé muy dichoso, y las deidades te concedan toda clase de venturas. Dime ahora la verdad de lo que te voy a preguntar para que me entere. La discreta Penélope sabe ciertamente que te hallas de regreso, o convendrá enviarle un propio». Respondióle el ingenioso Ulises: «Oh anciano, ya lo sabe. ¿Qué necesidad hay de hacer lo que propones?». Así le habló, y Dolio fue a sentarse en su pulimentada silla. De igual manera se allegaron a Ulises los hijos de Dolio, le saludaron con palabras, le tomaron las manos y se sentaron por orden cerca de su padre. Mientras éstos comían allá en la casa, fue la fama anunciando rápidamente por toda la ciudad la horrorosa muerte y el hado de los pretendientes. Al punto que los ciudadanos la oían, presentábanse todos en la mansión de Ulises, unos por este y otros por aquel lado, profiriendo voces y gemidos. Sacaron los muertos, y después de enterrar cada cual a los suyos y de entregar los de otras ciudades a los pescadores para que los transportaran en veleras naves, encamináronse al ágora, todos juntos, con el corazón triste. Cuando hubieron acudido y estuvieron congregados, levantóse Eupites a hablar, porque era intolerable la pena que sentía en el alma por su hijo Antinoo, que fue el primero a quien mató el divinal Ulises, y derramando lágrimas los arengó diciendo: «Oh amigos, grande fue la obra que ese varón maquinó contra los aqueos. Llevóse a muchos y valientes hombres en sus naves, y perdió las cóncavas naves y los hombres, y al volver ha muerto a los más señalados entre los cefalenos. Mas ea, marchemos a su encuentro antes que se escape a Pilos o a la divina Élide, donde ejercen su dominio los epeos, para que no nos veamos perpetuamente confundidos. Afrentoso será que lleguen a enterarse de esta cosa los venideros, y, si no castigáramos a los matadores de nuestros hijos y de nuestros hermanos, no me fuera grata la vida, y ojalá me muriese cuanto antes para estar con los difuntos. Pero vayamos pronto, no sea que nos prevengan con la huida». Así les dijo, vertiendo lágrimas, y movió a compasión a los aqueos todos. Mas en aquel punto presentáronse Medonte y el divinal Aedo, que al despertar habían salido de la morada de Ulises, pusiéronse en medio
y el asombro se apoderó de los circunstantes, y el discreto Medonte les habló de esta manera: oídme ahora a mí, oh itacenses, pues no sin la voluntad de los inmortales dioses ha realizado Ulises tal hazaña. Yo mismo vi a un dios inmortal que se hallaba cerca de él y era en un todo semejante a Mentor. Este dios inmortal a las veces aparecía delante de Ulises, a quien animaba, y a las veces, corriendo furioso por el palacio, tumultuaba a los pretendientes, que caían los unos en pos de los otros. Así se expresó, y todos se sintieron poseídos del pálido temor. Seguidamente dirigióles la palabra el anciano héroe Aliterces Mastórida, el único que conocía lo pasado y lo venidero. Este pues les arengó con benevolencia diciendo: oíd ahora, oh itacenses, lo que os digo. Por vuestra culpable debilidad ocurrieron tales cosas, amigos, que nunca os dejasteis persuadir ni por mí ni por Mentor, pastor de hombres, cuando os exhortábamos a poner término a las locuras de vuestros hijos, y éstos, con su pernicioso orgullo, cometieron una gran falta, devorando los bienes y ultrajando a la mujer de un varón eximio que se figuraban que ya no había de volver. Y al presente ojalá se haga lo que os voy a decir. Creedme a mí, no vayamos, no sea que alguien halle el mal que se habrá buscado. Así les dijo. Levantáronse con gran clamoreo más de la mitad, y los restantes, que se quedaron allí porque no les plugo la arenga, y en cambio los persuadió Éupites, corrieron muy pronto a tomar las armas. Apenas se hubieron revestido de luciente bronce, juntáronse en compacto escuadrón fuera de la espaciosa ciudad, y Éupites asumió el mando, dejándose llevar por su simpleza. Pensaba vengar la muerte de su hijo, y no había de volver a la población, porque estaba dispuesto que allá fuera le alcanzase el hado. Mientras esto ocurría, dijo Minerva a Jove Saturnio: Padre nuestro, Saturnio, el más excelso de los que imperan, responde a lo que voy a preguntarte. ¿Cuál es el propósito que interiormente has formado? ¿Llevarás a efecto la perniciosa guerra y el horrible combate, o pondrás amistad entre unos y otros? Contestóle Júpiter, que amontona las nubes: hija mía, ¿por qué inquieres y preguntas tales cosas? ¿No formaste tú misma ese proyecto, que Ulises, al tornar a su tierra, se vengaría de aquéllos? Haz ahora cuanto te plazca, mas yo te diré lo que es oportuno. Puesto que el divinal Ulises se ha vengado de los pretendientes, inmólense víctimas y préstense juramentos de mutua fidelidad. Tenga aquél siempre su reinado en Ítaca. Hagamos que se olvide la matanza de los hijos y de los hermanos. Ámense los unos a los otros, como anteriormente, y haya paz y riqueza en gran abundancia. Con tales palabras instigóle a hacer lo que ella deseaba, y Minerva bajó presurosa de las cumbres del Olimpo. Cuando los de la casa de Laertes hubieron satisfecho el apetito con la agradable comida, el paciente divinal Ulises rompió el silencio para decirles: salga alguno a mirar, no sea que ya estén cerca los que vienen. Tal dijo. Salió uno de los hijos de Dolio, cumpliendo lo mandado por Ulises. Detúvose en el umbral y al verlos a todos ya muy próximos, dirigió al héroe estas aladas palabras: ya vienen cerca, armémonos cuanto antes. Así les habló. Levantáronse y vistieron la armadura los 4 con Ulises, los 6 hijos de Dolio, y además, aunque ya estaban canosos, Laertes y Dolio, pues la necesidad les obligó a ser guerreros. Y cuando se hubieron revestido del luciente bronce, abrieron la puerta y salieron de la casa, precedidos por Ulises. En aquel instante se les acercó Minerva, hija de Júpiter, que había tomado la figura y la voz de Mentor. El paciente y divinal Ulises se alegró de verla y al punto dijo a Telémaco, su hijo amado: Telémaco, ahora que vas a la pelea donde se señalan los más eximios, procura no deshonrar
el linaje de tus mayores, pues en seres forzados y valientes hemos descollado todos sobre la faz de la tierra. Respondióle el prudente Telémaco: verás, si quieres, padre amado, que con el ánimo que tengo no deshonraré tu linaje como dices. Así se expresó, holgóse Laertes y dijo estas palabras: qué día este para mí, amados dioses, cuán grande es mi júbilo. Mi hijo y mi nieto rivalizan en ser valientes. Entonces Minerva, la de los brillantes ojos, se detuvo junto a él y hablóle en estos términos: oh Arcesíada, el más caro de todos mis amigos, eleva tus preces a la doncella de los brillantes ojos y al padre Júpiter, y acto continuo blande y arroja la ingente lanza. Diciendo así, infundióle gran valor Palas Minerva. Incontinenti elevó sus preces a la hija del gran Júpiter, blandió y arrojó la ingente lanza, e hirió a Éupites a través del casco de broncíneas carrilleras, que no logró detener el arma, pues fue atravesado por el bronce. Éupites cayó con estrépito y sus armas resonaron. Ulises y su ilustre hijo se habían arrojado a los enemigos que iban delante, y heríanlos con espadas y lanzas de doble filo, y a todos los mataran, privándoles de volver a sus hogares, si Minerva, la hija de Júpiter que lleva la égida, no hubiese alzado su voz y detenido a todo el pueblo. Dejad la terrible pelea, oh itacenses, para que os separéis enseguida sin derramar más sangre. Así dijo Minerva, y todos se sintieron poseídos del pálido temor. No bien se oyó la voz de la deidad, las armas volaron de las manos y cayeron en tierra, y los itacenses, deseosos de conservar la vida, se volvieron hacia la población. El paciente divinal Ulises gritó horriblemente, y encogiéndose lanzóse a perseguirlos, como un águila de alto vuelo. Mas el Saturnio despidió un ardiente rayo, que fue a caer ante la diosa de los brillantes ojos, hija del prepotente padre. Entonces Minerva, la de los brillantes ojos, dijo a Ulises de esta suerte: Laertíada, de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos, tente, y haz que termine esta lucha, este combate igualmente funesto para todos. No sea que el longividente Jove Saturnio se enoje contigo. Así habló Minerva, y Ulises, muy alegre en su ánimo, cumplió la orden. Y luego hizo que juraran la paz entrambas partes. La propia, Palas Minerva, hija de Júpiter, que lleva la égida, que había tomado el aspecto y la voz de Mentor. Fin de la Odisea de Homero